un pensamiento lógico-matemático. Bienvenidos al CIPAS, Unidad 1, Pensamiento Lógico-Matemático, con las tutoras Mireya Gómez, Yadi Camacho. Recuerden que este enlace nos va a poder permitir conectarnos siempre a nuestros CIPAS, más o menos cada 15 días. Nosotros los vamos a ir programando. Es importante que ustedes sepan que en su campus van a tener este espacio de círculos de interacción y participación académico y social, CIPAS. Entonces, ustedes en todos sus cursos van a poder inscribirse y el día del evento van a poder confirmar la asistencia. Una vez cerrado por ejemplo, que se pasen las 9 de la noche, el estudiante ya no podrá hacer aquí clic para confirmar su asistencia. Entonces, es importante que tengan claro eso. También es importante que tengan claro que a partir de esta unidad nosotros vamos a ingresar al entorno de aprendizaje. ¿Listo? ¿Todos tienen claro qué hay en el entorno inicial? Tenemos la agenda del curso, que la deben descargar para este curso y para todos sus cursos, porque es la manera como ustedes se pueden guiar y cómo pueden organizar su tiempo y el éxito de la entrega de todas sus actividades. Bueno, primero me presento, soy la tutora Yadi Camacho, soy directora de apoyo del aula A. Con ustedes se va a presentar Mirellita. Sí, señora, está enviando un recordatorio acá. Sí, muy buenas noches para todos. Pues como siempre, agradecerle inmensamente a quienes están con nosotros aquí a tiempo y esperamos pues que esta convocatoria siga siendo pues ya masiva a más de nuestros estudiantes, porque hoy deberíamos tener aquí más o menos 70 personas. Entonces, entre más estudiantes ingresen, mucho mejor, porque van a poder aclarar sus dudas, sus inquietudes con respecto al desarrollo de los temas de la unidad número 1. Muchas gracias, Yadi. Estoy en Pitalito, Huila, por si hay alguien que esté acá y necesita alguna asesoría presencial, con mucho gusto, aquí me encuentro. Yo estoy en el CEAD de Duitama y la idea es que podamos podamos organizar un encuentro presencial en miras pues, de alguna de las unidades. Entonces yo les estaré enviando la información a todos los que puedan venir. Importante que los que no han ingresado, no han aceptado términos, si no han presentado su tarea cero, importante que se comuniquen con cada una de nosotras para que podamos ponerlos al día. Una vez hecha la presentación del curso, ustedes aceptan normas y condiciones para el desarrollo del mismo. En Foro Noticias del curso, ustedes van a encontrar toda la información importante para este curso. ¿Listo? Foro general y foro red de curso, bueno, eso ya. Y acá, acompañamiento docente, ustedes van a encontrar el enlace de conexión y el enlace de grabación para cada una de las web conferences. Quiero que quede claro los 3 encuentros sincrónicos que tenemos en este curso. La web conference es un momento sincrónico que está dividido en una parte teórica y una parte práctica. Ustedes se dan cuenta que la parte teórica fue el 6 de septiembre para el aula C. Ustedes deben revisar en qué aula se encuentran, igual a su correo en campus les va a llegar la invitación. Y la parte práctica para esta unidad es mañana, es el miércoles septiembre 13 a las 7 p.m. Está el enlace de conexión, luego va a estar el enlace de grabación, así con las otras unidades. Entonces, importante que tengan claro para este curso y para sus demás cursos, siempre encuentran el enlace de conexión y el enlace de grabación, ¿en dónde? En el entorno de información inicial. ¿Listo? Pero como ya inició la unidad 1, nosotros vamos a ir a construir es en el entorno de aprendizaje. ¿Qué encontramos en el entorno de aprendizaje? Están todas las referencias bibliográficas para cada una de las unidades. Entonces, si yo quiero fundamentar un poco más, aquí está para cada uno de los temas. Y aquí hay unos objetos virtuales de aprendizaje donde ustedes mediante la gamificación pueden aprender de una manera más chévere, se puede decir, más comprensible y en menos tiempo ustedes afianzan y es importante que puedan revisar estos objetos virtuales de aprendizaje. En el curso
nosotros también hemos diseñado un enlace Padlet que consiste en que ustedes tengan en un solo enlace todo lo referente a la unidad 1. Entonces, acá está la agenda. La agenda les dice que más o menos, mire, hacia el 14 de septiembre, ustedes ya tienen que colocar o tener listo. Esto no es una camisa de fuerza, solo es una guía. ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan que inició el 31 de agosto, que cierra el 1 de octubre, pero que hasta el 28 de septiembre hay retroalimentación. Este tiempo lo pueden manejar, pero ¿qué es lo importante? Que inicien ya. ¿Por qué? Porque en el momento y si todos los estudiantes dejan para último momento, no vamos a poder retroalimentar esos trabajos. Sí, eso es importante que lo entiendan, que nosotros los tutores después no podemos con toda esa carga de trabajo. Por eso está hasta el 28 de septiembre proceso de retroalimentación. ¿Por qué no nos organizamos y en este transcurso de semana realizamos el ejercicio 1 y el 2 y la próxima semana el ejercicio 3 y 4? Con eso ya vamos a tener asegurada una retroalimentación en campus. Listo, tenemos este video de indicaciones donde nos explican paso a paso en qué consiste la unidad. Tenemos los horarios para tutor y director en línea, ¿cierto? Todos los martes, entre las 9 y las 12 hay un tutor en línea y entre las 4 y las 7 del jueves, de todos los jueves, ustedes encuentran un tutor en línea si tienen alguna dificultad. Cada 15 días en estas fechas vamos a tener un director en línea. ¿Qué quiere decir? Pues que podrán resolver alguna duda con cada uno de nosotros. La profe Mireya Gómez es la directora de apoyo del aula C y quien les habla, Yadi Camacho, es la directora de apoyo del aula A, pero también hay director de apoyo del aula B, del aula D y del aula E y del aula F. Entonces, estos directores de apoyo vamos a estar de 9 a 11 los sábados en miras de poder apoyarles en el proceso. También tienen una monitora del curso Pensamiento Lógico Matemático. En este biolink ustedes podrán entrar y conocer qué horarios maneja ella. Tiene unos videos de apoyo para, de pronto hay muchos estudiantes que le entienden más a ella. Entonces, en miras de eso, ustedes pueden usar cualquiera de los encuentros sincrónicos. Estos encuentros que hacemos todos los lunes de 7 a 9 de la noche, no todos, pero pues cada 15 días, son encuentros para resolver dudas puntuales de la guía. O sea, el estudiante trae dudas puntuales de su guía. El estudiante puede abrir micrófono, puede compartir con nosotros. La idea es que sean círculos. En este momento creo que le van a cambiar en comunidades de participación. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos claro eso. La unidad 1, entonces esta es una infografía donde ustedes pueden fundamentar, donde ustedes hacen clic en cada uno de estos más y ustedes tienen la información más importante al respecto. Hay una cápsula importante donde les va a explicar lo que les estoy diciendo acá. O sea, aquí se están evitando esta cápsula. Nos falta el CIPAS de primera matrícula. Todos los cursos de primera matrícula tienen un CIPAS de primera matrícula que anteriormente se llamaba B-Learning. ¿Listo? En campus aparece todavía como B-Learning, pero están en ese proceso del cambio del nombre como tal. Ustedes deben realizar la inscripción en donde debajo del curso aquí, Pensamiento Lógico Matemático, se les va a activar una barra donde dice inscripción a B-Learning. Los CIPAS normales, ustedes van a hacer la inscripción en círculos de interacción y participación académica y es importante que eso les quede claro. ¿Listo? Entonces, ya una vez ustedes hayan pasado por el entorno inicial y el entorno de aprendizaje y sepamos qué hay en el entorno de aprendizaje, vamos a revisar cómo encontramos nosotros el foro 1 de la unidad 1. Entonces, aquí cuando decimos momento intermedio, está activada la guía de actividades y rúbrica de evaluación para la unidad 1. Ahí van a encontrar todo. También está en el Padlet, también está en el foro. Y van a tener el foro de unidad 1, tarea 1, y es ahí donde vamos a ingresar.
tengo el micrófono abierto. Cuando ingresamos Voy a al revisar. foro, tú lo puedes ir cerrando desde ahí, pues la idea es que sí puedan Sí, señora. participar, pero pues que la grabación le quede bien para sus compañeros. Este mensaje inicial les indica todo, está el video de apoyo, pero mire estos foros lo vacíos que están. Solo hay mensajes míos, solo hay mensajes de Mireya en sus foros. No hay nadie ha participado. ¿Qué deben hacer? Ingresar hoy mismo, darle responder al último mensaje, ¿cierto? Y van a decir, mi nombre es, y elijo la letra de la A a la E. ¿Listo? Les voy a explicar cómo. Quiero que quede claro dónde deben hacer esa lección y es en el entorno de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ahora sí, veamos la guía de actividades. Entonces, la guía de actividades en el Padlet nos dice qué es lo que debemos hacer. Entonces, nos dice la forma de participar, de ingresar al foro, lo más importante para tener en cuenta. La actividad es una actividad individual, es una actividad que tiene una ponderación de 125 puntos, que se aprueba con 75 puntos, ya es una ponderación importante sobre el curso. Y pues las normas, así como se debe presentar, el esquema de qué es lo que se va a presentar una vez terminado ese proceso de retroalimentación y de corrección. En el entorno de evaluación, el estudiante va a tener que presentar un trabajo con portada, con introducción, con objetivos, con el desarrollo de los 4 ejercicios, con las conclusiones y con las referencias bibliográficas. ¿Qué lineamientos? Aquí les dicen qué lineamientos. El más importante y la mayor recomendación es que no manden a hacer su trabajo porque es en el momento en que ustedes cargan el trabajo en el entorno de evaluación, pasa por un software que se llama Turnitin y él nos arroja un porcentaje de copia o de plagio. Si el porcentaje es mayor del 85%, nosotros ya vamos a proceder a revisarlo y al final, pues, el Turnitin nos dice en qué trabajos está el plagio. Siempre hemos encontrado que el plagio finalmente está en los trabajos que el estudiante compra. El estudiante piensa que le entregan un trabajo solo hecho para él, pero resulta que esas son empresas que funcionan a nivel nacional, entonces es importante que no se dejen contagiar de ello, y sino que al contrario, pues cada uno de nosotros podamos dar lo mejor de sí, podamos realizar una actividad. Tienen los tutores, tienen los directores de apoyo, mucha gente alrededor de ustedes en miras de que esos procesos sean significativos, sean de calidad. Entonces, somos nosotros los que hacemos que esta educación sea de calidad, que esto funcione de la mejor manera. También está en esa guía, está la rúbrica y la manera como a ustedes, cada uno de sus tutores, les va a colocar la ponderación. Entonces, hay unos criterios, es importante que la revisen. No lo hago en este momento porque se nos va el tiempo de explicación. Entonces, son estos los ejercicios que realmente en el anexo 1 los vamos a tener. Son ejercicios donde debe haber una fundamentación. Si nosotros no fundamentamos, pues no vamos a poder resolverlos como tal. Vamos a realizar una fundamentación. Vamos a irnos a el campus y vamos a ir al entorno de aprendizaje. Yadisita, Dime. aprovechando que su merced está ahí en el campus, es que en el chat hay una pregunta donde dice, ¿cómo hago para registrar la asistencia? Sí, Ok. entonces yo les he enviado algunas imágenes ahí a través del chat, pero por No si puedo algo. pedir los números que No, siempre pedimos porque la no, grabación no no, nos no, sube, no, señor. pero yo les expliqué acá en el póster Eso, ahí. que tenemos, cuando ustedes entran a su campus, ustedes ven los cursos y arriba de los cursos ven esta barra azul que dice Círculos de Interacción y Participación Académica y Social, CIPAS. Deben buscar el CIPAS que dice Mireya y Yadi. Y ahí le hacen clic para para pasar de un estado ofertado a un estado aprobado, ¿no? Y
después, ya en este momento debe estar habilitado donde les dice confirmar asistencia. Entonces, ustedes deben confirmar esa asistencia. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Bueno, entonces una vez nosotros estemos en el entorno de aprendizaje, vamos a ir a la unidad 1, que es Fundamentos de Lógica, Contenidos y Referencias Bibliográficas, y vamos a ver un objeto virtual de aprendizaje que es lógica proposicional. ¿Cuál es la idea que podamos fundamentar? Bueno, primero, antes de iniciar, porque es que yo lo que siento es que no han iniciado. Si en este momento hay algún estudiante que ya tenga una duda puntual, pues nosotros lo escuchamos si ya es una duda puntual. Si no, pues vamos a hacer una breve explicación en miras de que podamos hacer un ejercicio práctico. Sí, ya aquí hay dos estudiantes que han levantado la mano. Uno es Michelle Mauricio y luego Danis Patricia. Entonces, Michelle, creo que acabo de bajar la mano. Ah, no, ya. Listo, ya, la escuchamos. Es que la había levantado antes, pero no, ya era para la asistencia, pero la dejé levantada, disculpa. Ah, ok, No, listo, tranquilo. no hay problema. Tranquilo, aquí es sin miedo de nada porque la idea es que ustedes puedan participar. Listo, entonces. Pero de todas formas ya Danis, Patricia. dejé la asistencia. ¿Está usted allá o no? De todas formas, ¿qué? Ya Ahorita no. entré al campus y ingresé y ya le di a la opción de asistencia. Entonces ya, Listo, bueno, ya. era para Entonces eso. ya ibas practicando para este curso y todos tus cursos. ¿Listo? Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, entonces uno de los temas principales para Yadi, poder... qué pena, Dime. Yadi. Es que aquí también tiene la mano levantada Danis Patricia. A ver, Idanis. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Bueno, muy bien. quería pasarle pues de pronto una pregunta. Hace un momento comentaban pues que solo había respondido en el foro y yo escribí, pues no sé si lo vieron o si ya es válido pues que yo voy a hacer los ejercicios con la letra A. No sé si de pronto yo ahí en el chat acabo de enviar un pantallazo, no sé si de pronto lo vieron. Bueno, ya te mostramos, a ver si aparece. ¿Qué foro tienes tú? ¿Qué grupo eres? Permítame, ¿Con la profe Mireya o con la profe Yadi? con Yadi. Listo, entonces, ¿qué grupo es? Ya le confirmo. No, son los últimos 4, ¿cierto? Ajá. O la letra. No. ¿Dónde tú revisas tu grupo en participantes? El grupo 1578, ya. No, 15 no tengo. Entonces lo vi, ya voy a revisar entonces, un momentito. Ay, no, 1758, qué pena. Ok. 1758. Bueno, entonces vamos a ver si aquí hay un mensaje nuevo. ¿Y Danis? No. Sí, señora. Sí, ahí está. Sí. ¿Sí? Sí, ahí ¿Eres arriba. Danis? Listo, Sí, ahí Danis. está. Sí, elegiste la letra A. Muy bien. Bueno, entonces, una vez ya estemos nosotros en el entorno de... por aquí ya lo había abierto. Entonces, el objetivo de estos objetos virtuales de aprendizaje es que cada uno de ustedes pueda fundamentar de una mejor manera los conceptos de proposiciones. Entonces, la teoría básica realmente de la lógica proposicional, entonces lo voy a decir así por encimita, la idea es que ustedes después puedan hacer el paseo por el objeto virtual de aprendizaje o puedan fundamentar, ¿listo? Aquí nosotros vamos a trabajar un lenguaje natural y un lenguaje artificial o simbólico. Entonces, el lenguaje natural es como nosotros hablamos coloquialmente, siempre, pero nosotros vamos a identificar una serie de conectores lógicos en un lenguaje natural. Por ejemplo, cuando nosotros decimos y, o,
si pasa tal cosa, entonces tal otra, ¿cierto? Entonces, a esos conectores nosotros les vamos a dar un lenguaje simbólico también. De eso se trata. ¿Qué es una proposición? Entonces, sí es algo que deben fundamentar. Una proposición es un lenguaje natural que tiene un sujeto, que tiene un verbo y que tiene un predicado. Si yo digo auxilio, ¿será una proposición? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene sujeto, verbo, predicado. Existen dos tipos de proposiciones. Una proposición simple, pues como su nombre lo dice, tiene sujeto, verbo, predicado. Y una proposición compuesta molecular que tiene conectores lógicos. Y para ello es importante que conozcamos esos conectores lógicos, sabiendo que esos conectores tienen un lenguaje natural y tienen un lenguaje artificial o simbólico. Entonces, existe este lenguaje natural, este conector que es el I, que su conector lógico es un sombrerito. El O que nos presenta alternativas y su conector lógico es ese sombrerito volteado. La negación, que sencillamente cambia de valor a una proposición. Si tenemos, bueno, algo importante de la proposición es que tiene un grado de verdad. ¿Cuáles son los dos grados de verdad que existen y que conocen todos? Alguien que abra micrófono y me cuente. Muy tímidos. Ahí va Michelle. Me repito la... Las dos, Verdaderos o falsos. eso, verdadero o falso. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una proposición verdadera? Pues si la niego va a ser falsa. Y si tengo una proposición falsa, si la niego va a ser verdadera. Este es un condicional que me enlaza un antecedente con un consecuente, en este caso es sí, entonces. Y esta es una doble fecha que es sí y solo sí. Bueno. Importante para tener en cuenta es para qué usamos, ¿cierto? ¿Para qué usamos estos conectores lógicos? Pues para resolver rigurosamente problemas que tienen sus orígenes y aplicaciones en áreas de las ciencias. Las proposiciones simples, ¿cómo las declaramos? Las declaramos desde la letra P en adelante, en letra minúscula. Entonces, dependiendo del número de proposiciones, nosotros vamos a darles el nombre, pero desde la letra P en adelante. Un ejemplo sería P, Carlos juega fútbol, tiene el sujeto, tiene el verbo y tiene el predicado. Q, el niño está llorando, R, en Bogotá hace mucho frío. Símbolos, los símbolos ya los vimos. Entonces, la conjunción a ese sombrerito que vimos se conoce como la conjunción y une dos proposiciones y en lenguaje natural nosotros leemos P y Q. La disyunción, ¿cierto? Como en lenguaje natural es O y leemos P o Q. El condicional, ¿cierto? A esta flechita la conocemos como el condicional. Sí, entonces, P. Si P, entonces Q. Y el bicondicional o doble implicación, sí, solo sí, P, sí, solo sí, Q. Entonces, ya se van familiarizando con esos conectores. Acá no debemos aprendernos nada de memoria, sencillamente conocer la fundamentación para poder realizar el proceso que nos van solicitando en cada uno de los ejercicios de la guía para fundamentar. Bueno, entonces, hasta ahí les voy a mostrar en el enlace Padlet que ustedes tienen acá un video de apoyo para ese ejercicio 1, cómo se construyen las tablas de verdad. Ese ejercicio 1, después de recibir retroalimentación, ustedes lo deben presentar en un video, la explicación en el video y realizar una presentación personal en inglés. Acá hay un video de apoyo para el desarrollo del ejercicio 2, un video de apoyo para el ejercicio 3 y hay 2 videos de apoyo con 2 ejemplos para el ejercicio
4. Hay un juego para proposiciones y tablas de verdad. Ahorita vamos a ver si lo realizamos. Un juego de quiz de lógica, de inferencia lógica, las tablas de las leyes de inferencia, que en este momento ahorita está cómo simular nosotros las tablas, ¿sí? Y un cuadro de los mismos conectores lógicos que estamos viendo. No solo se puede decir el lenguaje natural, de esa manera hay unas opciones que se pueden dar. La idea es que pues nos fundamentemos, nos familiaricemos con el proceso y aquí vienen unas referencias bibliográficas. Entonces, vamos a ver en qué consiste el ejercicio 1 y vamos revisando qué es lo que me pide el ejercicio 1. Entonces, ese ejercicio 1 lo vemos acá en el anexo 1. Nos dice, a partir del argumento que haya seleccionado, debe dar respuesta a los siguientes ítems. Entonces nos dice escribir la proposición compuesta. Ustedes ya tienen la fundamentación de qué es una proposición compuesta o es un lenguaje natural. Esto que vemos acá es un lenguaje simbólico. Para entender estos lenguajes simbólicos, si no hemos fundamentado y no conocemos los conectores lógicos, pues va a ser muy difícil hacerlo. Entonces, alguien que abra micrófono y me diga, a ver, este conector lógico, ¿cuál sería? Condicional. Muy bien. Este, Negación. muy bien. Este, Sí. Creo que es como el bicondicional, ¿verdad? conjunción. 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 Y este otra vez, Ay, el sí. condicional. ¿Listo? Ujú. Entonces, una vez nosotros tengamos esa fundamentación de los conectores lógicos, veamos este juego, a ver si nos sirve para repasar los conectores lógicos. Nos dice que iniciemos. Entonces nos dice, ¿cuál es el conector lógico que me indica que hay un condicional? ¿Ustedes creen ya saberlo? Este sería el bicondicional, ¿cierto? Sí, solo sí. Este sería el O. Este sería el I. Recuerden que el I une, que el O da dos opciones, que el bicondicional tiene dos flechitas y este es el condicional. ¿Listo? ¿Cómo enlazamos dos Profe. proposiciones? Si P, entonces Q. Listo. Ahora nos dice, aquí esto está más difícil, pero de esta manera vamos a entender un poco más. Nos dice, si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, entonces el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. En ese momento nosotros tenemos un sí y tenemos un entonces. Ese es un condicional. De todos esos lenguajes que ustedes ven, todos tienen condicional, ¿no? Entonces todavía no podemos definir cuál es, porque vea, P entonces Q, P entonces Q, este ya lo rechazamos. P entonces Q, o sea, la respuesta es entre estos tres. Colombia es un país vulnerable al cambio climático, por lo tanto, este punto seguido, siempre los puntos seguidos entre las proposiciones se puede tomar como una conjunción. ¿Listo? Entonces, hasta este momento tenemos estos dos porque aquí tenemos una disyunción. Colombia es un país vulnerable al cambio climático, por lo tanto, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. ¿Cuál es el lenguaje simbólico del anterior argumento? Chicos. Profe, yo no te puedo Yo diría responder que porque la voy última. manejando, entonces no puedo ver la pregunta.
Ah, bueno, listo. Entonces, habíamos dicho que todos coincidían hasta llegar a este, ¿cierto? Porque si este es un bicondicional y en lenguaje natural es sí y solo sí. Y esta flechita sencilla en lenguaje natural es por lo tanto. Entonces, esa es la respuesta. Ahora nos dice, el sistema del servicio social unadista es una mirada de la UNAD para formar profesionales humanistas y ustedes ya saben que eso es una conjunción. La UNAD está comprometida con los problemas sociales. Sí y solo sí, ese es un bicondicional. La UNAD es la primera mega universidad del país. ¿Cuáles son los conectores lógicos presentes? Entonces ustedes empiezan a revisar. El primero es y, ¿cierto? ¿Cuál es? Conjunción. El segundo es sí, solo sí. No. El tercero es de conjunción y bicondicional. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, sí. ¿Y por qué mal? Vamos Pero- a revisar. Porque escogió la última. Ah, la la esa. conjunción y Les dio clic Escogió- en Tercera, la... profe. Ajá. Yes, Y le dio clic listo. al otro, al siguiente. Listo. Ajá. Ahora nos dice, entonces bajo esa fundamentación es importante que revisemos la tabla de los conectores lógicos. ¿Cómo funcionan esos conectores lógicos? Entonces aquí nos dicen para recordar. Entonces esta tabla nos dice que la tabla de cómo se comporta cuando nosotros manejamos dos conectores, dos proposiciones, ¿cierto? Con sus valores de verdad. Si tenemos nuestra proposición P, verdadero o falso, la negación, ¿cuál va a ser? Falso o verdadero. Pero si tenemos dos proposiciones en conjunción, o sea, con el y, ¿cómo funciona la tabla de verdad? Solo cuando las dos proposiciones tienen valor de verdad, es verdadero, en otro caso falso. ¿Listo? La conjunción solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. La disyunción funciona al contrario. Es falsa cuando las dos son falsas, en otro caso verdadero. El condicional, cuando la primera es verdadera, la segunda es falsa, es falsa. En otro caso, verdadero. Y el bicondicional es verdadero cuando tienen el mismo grado de verdad. Entonces, nada de esto me tengo que aprender yo de memoria, solo tengo que ir a mi Padlet, tener mi tabla y verificar cómo voy a construir mi tabla. ¿Listo? Pero si todos los resultados en mi tabla son verdaderos, yo voy a tener una tautología. Si todos son falsos, yo voy a tener una contradicción. Y si todos, perdón, y si son alternos, voy a tener una contingencia. ¿Listo? ¿Cómo construimos la tabla de verdad? Entonces, la forma para construir la tabla de verdad es dependiendo del número de proposiciones. Si un lenguaje natural tiene dos proposiciones, el número de filas que va a tener es 2 elevado al cuadrado. Entonces va a ser 4, ¿cierto? 2 elevado al cuadrado va a ser 4 filas. Si tiene 3 proposiciones, 2 elevado a la 3 va a tener 8 filas. Y ahorita les vamos a enseñar cómo construimos la tabla de verdad. Pero de esa manera es que se le da el nombre a las tablas de verdad. ¿Qué tienen que hacer ustedes en su trabajo? Entonces nosotros nos damos cuenta que el ejercicio 1 les dice, a partir de estas proposiciones, ustedes deben describir el lenguaje natural bajo este lenguaje simbólico, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Un conector lógico que ya debemos saber. ¿Qué tenemos acá? Otro conector lógico que ya debemos saber y aquí otro. Entonces, este es un bicondicional, esta es una negación y esta es una conjunción. Suelo hacerlo de esta manera cuando estamos iniciando a revisar la fundamentación de la lógica matemática. A cada proposición nosotros le damos un colorcito
y vamos a recorrer ese lenguaje simbólico para formar el lenguaje natural. Tengo mi proposición P, pues entonces yo sencillamente copio mi proposición P. Este sí, solo sí. Yo ya sé que ese conector en lenguaje natural es sí, solo sí. Lo pongo en rojo para identificarlo como un conector. Y sigue la negación de Q. Entonces, Sofía controla adecuadamente la respiración. Pero aquí le coloco la negación, ¿cierto? La dejo así en mayúscula para que ustedes lo identifiquen. ¿Qué sigue? Sigue otro conector lógico que es I. Lo pongo en rojo. Y sigue mi proposición ERE. Yo no tuve que agregarle absolutamente nada, ¿cierto? Ya tengo mi lenguaje simbólico, tengo mi lenguaje natural. Sofía domina la técnica vocal con facilidad, sí, solo sí. Sofía no controla adecuadamente la respiración y utiliza correctamente la resonancia. Hasta ahí les queda claro cómo de un lenguaje simbólico nosotros podemos obtener un lenguaje natural. Listo. Entonces ahora para construir esa tabla nosotros vamos a revisar cuántas proposiciones tenemos. En este caso tenemos 3. 2 elevado a la 3 es 8, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a construir la tabla colocando cada una de las columnas. Voy a insertar otra columna a la derecha. Lo vamos haciendo así en miras de que ustedes puedan ver cómo se construye. ¿Qué es lo primero cómo se organiza para nosotros poder construir una tabla? Entonces, lo primero que va en las columnas, todos tienen claro cuáles son las columnas. Las columnas son las que son vertical, las filas son las que son horizontal. ¿Listo? En las columnas van a ir, lo primero que nosotros colocamos son las proposiciones. Luego organizamos las negaciones, ¿cierto? Las negaciones que vayamos a requerir. Luego colocamos las premisas, lo que esté en paréntesis para operar, ¿cierto? Aplicando esos conectores que tengamos ahí. Y finalmente vamos a hacer todo el proceso. Entonces, en este caso, esta columna me sobró y las quito. Esto lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer en Word. ¿Cómo las construimos? Entonces, yo ya sé que debo tener ¿cuántas filas? ¿Quién me ayuda? Son 8. 8. Listo. Entonces, si son 8 filas, la norma para construir las tablas de verdad me dice que son 4 verdaderas y 4 falsas. 4 falsas. Muy bien, listo. Ahora me dice que la mitad de esas son verdaderas y las otras mitad son falsas. Y la otra me dice que verdadero o falso. ¿Qué pasa si yo tengo 4 proposiciones? ¿Quién abre el micrófono y me dice cuántas filas y cómo se organiza? Recuerden que ahí para esto aplicamos la fórmula 2 a la n. El 2 es porque hay 2 opciones de respuesta, falso y verdadero. Y la n hace referencia a la cantidad de proposiciones que tengamos dentro del ejercicio. Entonces la profe ya ahí aquí dice, si tenemos 4 proposiciones, ¿cómo sería? ¿Cuántas filas estaríamos utilizando en esta tabla? Entonces abrimos micrófonos para los que nos quieran participar. Serían 10. 2 a la 4, multiplique su merced 4 veces el 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 10. Muy bien.
Listo. Nos dice que la negación de Q. Entonces, nosotros vemos que estas Q le cambiamos todo el valor de verdad. Entonces, la negación de dos verdaderos, pues va a ser dos falsos. Dos falsos van a ser dos verdaderos. De dos verdaderos van a ser dos falsos y de dos falsos, dos verdaderos. Aquí es donde vamos a venir a revisar cómo funcionan los conectores lógicos. Yo acostumbro a darle un colorcito para no equivocarme. Y me dice que no Q en conjunción. Perdón. No Q en conjunción con R. ¿Cómo funcionaba la conjunción? A ver si alguien recuerda o vamos al Padlet y revisamos acá. La conjunción nos dice que cuando las dos son verdaderas, tenemos un verdadero, en otro caso falso. Entonces yo sencillamente me voy a buscar donde hay verdaderos, donde los dos son verdaderos, no hay más, en otro caso falso. ¿Difícil? No, ¿cierto? Solo es de aplicar un concepto. Las matemáticas no son difíciles, sencillamente son conceptos que se aplican y se obtienen respuestas exactas. Las matemáticas, la física, la química son ciencias exactas. Listo. Finalmente me dice que haga un conector bicondicional con P. Entonces, este es el resultado que me dio del que está en paréntesis. Y me dice que lo haga con P. Y P está acá. Tengo abierto un micrófono y me estaba molestando. Porque ya está cerrado. Listo. ¿Qué me dice el bicondicional? Que si los dos son verdaderos o los dos son falsos, es verdadero, en otro caso, falso. Entonces yo busco los que sean iguales. Estos dos no son iguales, estos dos no son iguales, estos sí son iguales, entonces son verdadero, diferente. Estos son dos falsos, me va a quedar verdadero, verdadero y aquí verdadero. En otro caso, falso. ¿Difícil? No. Solo hay que saber. ¿Qué resultado me dio? ¿Todos son verdaderos? No. O sea, no es una tautología. ¿Todos son falsos? No. O sea, no es una contradicción. El resultado es una contingencia. Debo escribir el resultado de mi tabla. Luego, debo ir al simulador. ¿Dónde encuentro el simulador? Está en el Padlet. Y voy a copiar el lenguaje simbólico. ¿Cómo me dice? Entonces, yo copio P, sí, solo sí, abro paréntesis, negación de Q, y R, cierro paréntesis, y le doy generar tabla. Esto lo debimos haber hecho primero, ¿cierto? Le damos acá cortar, y vamos a nuestro trabajo, y lo pegamos. Esto debió haber sido primero, con eso yo ya sé a dónde debo llegar con mi tabla. Difícil, luego voy a hacer mi presentación personal y luego voy a hacer la explicación de cómo realicé el trabajo, que primero identifiqué las proposiciones, luego identifiqué el lenguaje simbólico. A partir de ese lenguaje simbólico, uso las proposiciones, formo mi lenguaje natural, obtengo mi tabla simulada, construyo mi tabla manual. Sí, aquí yo les llamo cápsulas, unos tips importantes en estos ejercicios de tablas de verdad. Y la primera es que pues no se asusten, porque a veces se nos hace complicado, pero no. Ustedes tengan a la mano lo que la profe ya nos está mostrando y vea que el Padlet tiene la información precisa, concisa que usted necesita. Entonces tengan a la mano las tablas de verdad con cada uno de los conectores, cómo es el comportamiento de cada uno de esos conectores lógicos. Y cuando vayan a diligenciar la tabla de verdad, vean que ella empezó y ubicó lo que es diferente. Ejemplo, si vamos a hablar de la conjunción,
Yaisita, si tiene por ahí la tabla. Si vamos a hablar de la conjunción, entonces como es la I, y la I es una obligación, es decir, que deben ser verdaderas las dos proposiciones y en este caso. Entonces, en esa I en la conjunción, verdadero cuando las dos son verdaderas y lo demás es falso. Entonces, usted se aprende esa, que es la diferente, y luego sí diligencia la tabla en lo demás. Cada conectivo lógico tiene una particularidad y si ustedes observan ahí en la imagen donde ella dice para recordar, ¿cierto? Ha marcado ella en color amarillito la particularidad, ¿sí? Entonces, cuando vayan a diligenciar esa tabla, de verdad, ustedes allá no se asusten. Tengan a la mano esta imagen, porque tampoco nos las podemos aprender de memoria, la tienen a la mano y empiecen a diligenciar allá esa particularidad. Primero, porque usted ya sabe que con la conjunción, cuando las dos primeras son verdaderas, listo, lo demás es falso. En la disyunción, si ambas son falsas, es falso, lo demás es verdadero, ¿sí? Así es esa es la idea en este caso. Y otra particularidad también es que cuando hay muchos estudiantes que utilizan, bueno, hacen el simulador y en el momento en que van a hacer la tabla manual, son muy hábiles y nos escriben en el resultado final de la tabla, tal cual como les dio en el simulador, y resulta que han hecho un proceso pues no correcto antes de la tabla. Si quiere, Yaisita, pásense a la de Word. Y resulta que han cometido algunos errores ahí en el diligenciamiento, donde, por ejemplo, que tenga errores aquí donde ella tiene esas columnas verdes y que haya diligenciado mal, pero como el simulador le dio una cosa, entonces vienen y copian y pegan allá. Y resulta que nosotros, los docentes, pues sí revisamos y evidenciamos, ¿cierto? Para que usted haya pues entendido la temática como tal. No le tengan miedo al video en inglés. Sí, por ahí unos estudiantes escribían que cómo íbamos a hacer una presentación en inglés y alguien, yo no sé ni siquiera un saludo. Pues ahí está la invitación para que aprendamos un poco. Acá no les vamos a exigir que usted tenga que ser un experto a la hora de hablar el idioma, pero sí que haga usted una presentación muy sencilla, que esa presentación la hemos hecho en el colegio, ¿cierto? Entonces vamos a decir, hello, my name is, entonces, ¿cómo se llama usted? My name is fulano de tal. ¿Cómo se dice? Ay, yo no sé cómo se Mira, dice, aquí cuántos tenemos años un tengo, video de todo. cómo se hace. La Eso. monitora les hizo un video de cómo se hace. Eso, entonces no le tengan miedo, ¿sí? Ténganle miedo a otras cosas menos a estudiar y salir adelante. Todo con actitud positiva, dice por ahí alguien. Entonces, eso les encargo. Y ya, pues aquí aprovechando el corte, un poquito reiterarles pues el licenciamiento de la asistencia, ya decía, porque hay muy poquitos estudiantes que han registrado asistencia. Y el link dura lo que dure nuestra sesión. Entonces, recuerden que Muchas van a gracias. ir a círculos de interacción, aquí a este espacio, círculos de interacción y participación académica y social, CIPAS en su campus, pero es que muchos van en el celular y ya después se cierra el espacio. Sí. Entonces, recuerden que está abierto hasta las 9. Si alcanzan a llegar a algún sitio y pueden ingresar al campus o deben tratar de colocar el acceso desde los celulares para que ustedes puedan hacer el proceso. ¿Listo? Señora, muchas gracias. Bueno, voy a hacer rápidamente el segundo ejercicio y para el próximo CIPAS dejamos 3 y 4. Entonces, recuerden que acá deben pegar su link. ¿En qué programas hacen su video? Pues lo pueden hacer en Teams, ustedes mismos se graban, lo pueden hacer en Loom, lo pueden hacer en Screencast, en cualquier programa o desde el celular, lo suben a YouTube. El ejercicio 2 es también un ejercicio muy sencillo, les dan un lenguaje natural, ustedes deben definir cuáles son las proposiciones que intervienen en el argumento y deben, creo que solo es eso, y definir los conectores, me parece. Espere, reviso bien para no confundirlos. Sí, en el segundo ejercicio es lo que estaba comentando. Entonces, ¿qué nos dice en el ejercicio 2? Nos dice, defina las proposiciones simples, identifique los conectores lógicos, construya el lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de ese ejercicio. Aquí nos dice,
Lo primero, para identificar las proposiciones, yo les sugiero que ustedes marquen los conectores que ustedes ya conocen, ¿cierto? ¿Quién tiene un micrófono abierto de nuevo? Y es Mirellita. Sí, Por ya lo Dios. acabé de cerrar, ya lo acabé de cerrar. Luego vemos por acá otro conector. Listo. Entonces veamos y empezamos a recorrer. Vamos a darle P a la primera proposición. ¿Quién es mi primera proposición? Pues la tomo, lo que esté separado del conector. Luego voy a darle mi proposición Q, lo que esté separado del conector. También puede ser con colorcitos, como quieran. Me dice, Daniel tuvo un necesidad. Ay, pero creo que me equivoqué. Esto era acá. Creo que me equivoqué. Ustedes revisan bien, es que lo copié allá de la guía. Entonces, el primer conector es este. Sí, Daniela entrena ajedrez 6 horas diarias. Entonces, Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo. Coloquémoslo colorcitos, con eso nosotros sabemos cuáles se repiten y cuáles no. Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Y acá viene otro conector, ¿cierto? Aquí viene otro conector. Y aquí tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Ya la tenemos, entonces es del mismo color. Aquí es otra proposición. Aquí tenemos la misma de antes. Y finalmente, esta también ya está. Entonces, ¿cuántas proposiciones tenemos? 3. P, Q, R. ¿Listo? ¿Quién es P? Pues la copiamos, la dejamos así tal cual. Nosotros no tenemos que cambiar nada. ¿Quién es Q? ¿Y quién es R? Ahora me dicen, construya el lenguaje simbólico. Vamos a hacer el contrario del ejercicio 1. Entonces, yo ya sé, pues coloco mi proposición. Me salió esto acá. ¿Cierto? Luego coloco mi proposición Q. ¿Qué conector enlaza? Sí, entonces yo vengo acá y voy a ir a insertar ecuación, ¿cierto? Y busco la flechita que es el condicional. Ahora me dice que hay un punto y coma, o sea, esto va aquí una premisa. Y va una conjunción. ¿Por qué? Porque me dice y. Entonces voy a símbolo y escojo una conjunción. Luego me dice que Daniel y sí, Daniel. Entonces, ¿quién es? Q. Tuvo un desempeño, entonces R. ¿Cierto? Aquí viene otro condicional. Y aquí viene otra premisa. O sea, hay dos condicionales en conjunción. Luego me dice que sí, solo sí. Me voy a ecuación y busco la doble flecha. ¿Quién sigue? ¿Qué proposición? Verde, que es P. Voy revisando. Va en un condicional también. ¿Con quién? Con R. ¿Cierto? Y ese sería mi lenguaje simbólico. ¿Alguien está de acuerdo o alguien cree que me equivoqué en lo que han revisado?
Bueno, aquí Emilsen Paola tiene levantada la mano. ¿Alguien puede, Emilsen? Escuchamos. Profe, una pregunta. Siempre que hay un punto y coma o termina la frase, ¿se pone paréntesis? Sí, está enlazando dos proposiciones, entonces lo mejor es que tú coloques el paréntesis porque se trata de una premisa. Sí, ya es una proposición compuesta. Bueno, listo. Sí, ¿Listo? señora. Gracias. Bueno, ¿qué sigue? Nos dice definir cuáles son las premisas que intervienen. Ah, bueno, espérate, que estaba yo acá. Determinar si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia a través del simulador. Entonces me voy para el simulador y simulo el ejercicio. Entonces, ¿cómo me dice? Siempre que hay este sí, solo sí, a veces es mejor, o yo suelo colocarle llaves, pero bueno, no creo que altere. Vamos a ver. P, entonces Q, cerramos paréntesis, y Q, entonces R. Ahí ya están aprendiendo a manejar el simulador. Sí, solo sí. P, entonces R. ¿Qué es lo importante? Que ustedes vayan revisando paso a paso porque sí uno se puede equivocar. Por eso los colorcitos, por eso el proceso y por eso el generar el aporte rápidamente en el foro para poder hacer el proceso de retroalimentación y que ustedes puedan entregar una tarea perfecta. Entonces les dice generar la tabla y tenemos un resultado. Ustedes deben determinar. Tautología no es porque todos no son verdaderos. Contradicción no es porque todos no son falsos. En este caso tenemos una contingencia. ¿Listo? Entonces veamos aquí esta sopa de letras, a ver quién me ayuda. Entonces vamos a decir que en la horizontal 1, ¿cuál es la horizontal 1? Nos dice que tenemos conector lógico. Su lenguaje natural es 0. Une alternativas o presenta, su lenguaje natural es O, perdón. Une alternativas o presenta opciones. ¿Cuál puede ser? O. Disyunción exclusiva. Disyunción. ¿No? ¿Listo? Ahora, seguimos. Vertical 2. Ay, no lo podemos terminar porque no hemos visto reglas de inferencia. Bueno, lo dejamos para la próxima clase, pero que lo hacemos en el próximo CIPAS, sí, porque nos faltó ver leyes de inferencia para poderlo completar. Bueno, pero vamos avanzando con todos los que son. Clasificación, el 7 horizontal. Entonces veamos, acá está el 7 horizontal. Nos dice clasificación de una tabla de verdad cuando todos los resultados son alternos. ¿Cuál será? Lo acabamos de ver. Recuerden que la palabra alterno es verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? Otro. Clasificación de una tabla de verdad cuando todos los resultados son verdaderos. El 10. ¿Cómo se llama? Tautología. Tautología. Nos vamos con conector lógico que indica dos declaraciones son verdaderas o falsas al mismo tiempo. ¿Cuál es el conector lógico? Que funciona cuando las dos proposiciones son verdaderas o las dos son falsas. Toca fundamentar. Conector lógico que expresa el valor de verdad contrario, 13 horizontal. ¿Cuál será? ¿Cuál otro podemos? Conector lógico, el 9. Su lenguaje natural es y puede unir palabras o frases. El 9. Conjunción.
Conjunción, muy bien. Gracias a todos los estudiantes que se animan a participar. El 3 vertical, conector lógico que establece una relación de antecedente y consecuente o una condición que debe cumplirse. Condición. Condicional. Condicional. Muy bien. Sí funciona ese. Listo. ¿Cuál otro podemos hacer? Clasificación de una tabla de verdad cuando todos los resultados son falsos, 7 vertical. Contingencia. Listo, chicos. Pues este encuentro era para eso, para que ustedes se vayan familiarizando con el proceso. Les agradecemos haber participado. Ya con esta fundamentación, ustedes pueden ir avanzando, elegir letra e ir avanzando en el ejercicio 1 y 2. La idea es que esta semana puedan tener eso. Va a ser un aprendizaje guiado, va a ser un aprendizaje construido desde la calidad. Si ustedes lo hacen de esa manera, tienen todas las herramientas, tienen todo el potencial dentro de ustedes mismos de exigirse, de dar lo mejor de ustedes y pues animarlos a que inicien el proceso y esperamos esos aportes. Pues de mi parte agradecerles, Mirellita, si quieres agregar algo, la idea es que esta grabación no quede tan larga para que todos sus compañeros se puedan apoyar y va a ser colocada en cada uno de los foros. Sí, también agradecerle a los estudiantes, invitarlos a que hagan aportes porque nosotros realmente todos los días ingresamos a los foros para ver qué aportes hay, porque es importante que hagan esto, porque nosotros, por decir algo aquí, Jenny Karina hizo un aporte y resulta que le quedó mal el ejercicio en alguna parte, tiene unos errores. Entonces, el docente lo que hace es revisar el aporte de Jenny Karina y decirle, mire Jenny, corríjale aquí, mire que le quedó mal tal cosa, y usted puede y tiene la oportunidad de hacer las correcciones pertinentes para cuando entregue su documento final, tenga un trabajo pues bien estructurado y aparte de eso, pues reforzar en la temática. Si tienen dudas también, escríbanos. Nosotros tenemos unos chats también, unos grupos de Teams donde nos encuentran para que nosotros también pues tengamos un contacto con ustedes. ¿Listo? Muchas gracias a todos. No sé si habrán más dudas porque no escribieron más dudas, Jessica, aquí en el chat. Sí, me queda la inquietud es con el registro de asistencia, pues esperamos que todos hayan podido registrar y como dijo la profe Yadi, la asistencia queda abierta hasta las 9 de la noche para que ustedes hagan el respectivo licenciamiento. No sé, aquí alguien levantó la manito, voy a revisar. Emilsen, ¿quién pueda? Emilsen. Profe, es que no entiendo en dónde tengo que diligenciar mi asistencia. No encuentro, no sé si enviaron un link o tengo que entrar al campus. En el campus, vuelvo y les explico, en el póster, vean, aquí les envía un cuadrito. Ustedes apenas ingresan al campus, arriba donde están todos sus cursos, hay algo que se llama Círculos de Interacción y Participación Académica Social, CIPAS. Ahí deben hacerle clic para pasar a estado de primero, si no te has inscrito, para inscribirte y luego para confirmar asistencia. Bueno, listo, muchas gracias. Listo, entonces voy a terminar la grabación, a detenerla y Sí, ya